Vamos con más de información. Es momento de dar paso a Byron Galarza, quien ya se encuentra listo para la entrevista y hablar precisamente de las variantes que ya se encuentran en el Ecuador. Buenas noches, Byron. Hola, Andrea, efectivamente, sí, y una especialista que conoce bien porque los estudia todos los días, la doctora Lina Guamán, microbióloga y científica ecuatoriana de la UTE. Doctora, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos, buenas noches. Buenas noches, Byron, buenas noches a todos quienes nos ven. Doctora, bueno, esto ya lo había advertido la OMS y los científicos sudafricanos, la velocidad extremadamente rápida de Omicron. Pero claro, ya no hay nada que hacer, es un contagio comunitario, han hecho las autoridades, pero es menos mortal. Sin embargo, hemos visto que se ha incrementado el número de contagios. ¿Qué es, o mejor dicho, cuáles son esas sintomatologías para evitar el pánico? Porque vamos, que todos están asistiendo a tomarse pruebas PCR, de antígenos, etcétera, etcétera, por el temor a contagiarse, así sea un simple resfrío. ¿Cómo identificar entre una variante Omicron y un resfrío común y corriente que le puede dar a cualquier persona, más aún en una época invernal, aunque en la sierra es un invierno atípico? Creo que es importante que la gente entienda que la prueba se la tiene que aplicar a una persona no solamente por la sintomatología, es decir, como tú bien indicas, hay varios síntomas que se sobrelapan, a veces el dolor de cabeza, por ejemplo, en un resfriado también está presente, a veces la fiebre. Sin embargo, en otras ocasiones no necesariamente la sintomatología es lo que nos debe llevar a hacernos una prueba, sino que aunque yo no esté con síntomas, ninguno, pero sé que mi papá, con quien compartí la cena de Navidad, dio positivo, pues también estoy llamada a hacerme una prueba eventualmente, especialmente si no tengo síntomas, de esperar por lo menos unos 4 días. Entonces vemos diferentes personas. Por un lado, personas que se enteran que anoche la persona con la que estuvieron en la cena dio positivo y corren al día siguiente a hacerse la prueba. Eso no es lo indicado, especialmente si no tienes ningún tipo de síntoma. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si te contagiaste, tienes tan poquito virus, que si al día siguiente ya te haces la prueba, vas a dar negativo, un falso negativo. Entonces hay un periodo que se tiene que esperar. Si no tienes ningún síntoma, tienes que esperar al menos 4 días. ¿Por qué? Y volviendo al punto de tu pregunta, los síntomas se pueden sobrelapar entre un resfriado, influenza, una gripe común, etcétera. Hemos visto que inclusive dentro de las mismas infecciones, por las diversas variantes, cambian los síntomas, ¿no? La variante Delta tenía un tipo de sintomatología que ya Omicron no necesariamente tiene. Entonces hay que guiarse mucho por el contacto con quien se estuvo, por los síntomas también, y hay que tomar en cuenta el tiempo, porque ya ha dicho la ministra de Salud, hay pocos test y no se tienen que hacer todos, especialmente si no son estrictamente necesarios. Pero vamos, si es que yo presento alguna sintomatología relacionada a una infección viral, lo primero que voy a sentir es temor y voy a querer hacer un test PCR, el que sea. Si bien el gobierno no tiene la capacidad para adquirir los laboratorios privados, sí, es decir, me parece ahí también que sería un poco complicado, porque todos van a querer consultar a un médico público, evidentemente, para que le pueda dar la autorización. Entonces, no sé en qué punto podemos dejar al ciudadano, es decir, ¿qué podemos decirle al ciudadano para que no piense que no se le permite acceder a un servicio público que es una prueba PCR gratuita en los sistemas sanitarios regentados por el Estado, por los municipios? ¿Qué podría hacer ese ciudadano para evitar el mayor temor? Bueno, yo creo que es importante ir hacia atrás, porque parece que la pandemia no estuviera ya 2 años presente. Pero recordemos, el país nunca, en ningún momento de estos 2 años, ha tenido diagnósticos suficientes. Nunca. No es que por la variante tengamos desabastecimiento, y esta es una crítica personal al sistema de salud. Nunca existió diagnóstico de manera importante. Si bien la vacuna es la herramienta que mejor puede atacar la pandemia, creo que nos olvidamos cuando empezamos en mayo con la vacunación masiva, que no es la única herramienta. Y nos olvidamos por completo como país de que teníamos que, a la par de vacunar, comprar pruebas. Y eso es algo que debíamos hacer, porque la pandemia el virus no se va a erradicar jamás del planeta
porque recordemos que existen muchos animales silvestres en los cuales el virus va a seguir, es decir, inclusive si mañana vacunamos al 100% de la población de humanos, esto no quiere decir que la pandemia se va a acabar, porque en cuanto tengamos un huésped, que hay muchos animales que pueden portar y que puede, como se presume, sucedió en esta ocasión, saltar a un humano, podría volver. Entonces una crítica porque yo siento que al pedirle que siempre que vas al sistema público tengas que solicitarle a un médico un pedido de receta, estamos colocando a la gente más vulnerable, que es la que va al servicio público, que no tiene dinero, la estamos poniendo en una situación de desventaja frente a aquellos que sí tienen cómo costearse un servicio de laboratorio privado. Entonces, para mí eso es una crítica, no debería ser así, al contrario, tan libre debería ser la distribución de pruebas que en las universidades deberían haber dispensadores de pruebas. Esto pasa en muchas universidades de Estados Unidos. Las pruebas de antígenos se las dan 2 semanales a los estudiantes y hay dispensadores. Entonces, yo no creo que la medida es la adecuada, entiendo el porqué, entiendo que es porque no hay pruebas. Sin embargo, le ponen una situación de más vulnerabilidad a aquella persona que además de estar preocupada, tiene que ir a hacer una fila y esperar que alguien le dé una receta. Doctora, ahora también nos preocupamos y vamos, los que no conocemos de la ciencia nos asustamos. Esta denominada flurona, que entiendo que es un acrónico entre flu, en inglés gripe, y corona, flurona. Pero no es una variante nueva, sino una mezcla de 2 enfermedades. ¿Esto es verdad? Así es, y además no tenemos que pensar en esto como algo inédito. De hecho, cuando nuestro cuerpo está siendo atacado, en este caso por coronavirus, nuestras defensas van a estar tan ocupadas intentando neutralizar el virus que vamos a ser mucho más susceptibles de infectarnos con otros virus. Justamente porque nuestro sistema inmune vamos a tener defensas bajas, nos vamos a estar defendiendo de esta infección. Entonces, adquirir gripe, influenza, vimos algunos casos a inicio de la pandemia, esto no es tan nuevo, a inicio de la pandemia ya se reportó, por ejemplo, en el mismo África, casos de malaria, gente contagiada tenía chikungunya y también coronavirus. Entonces no es algo que sea raro, pensando en términos ya moleculares, tener 2 virus no es nada inédito. De hecho, también es algo que sucede mucho cuando tenemos una enfermedad viral, gripe, influenza, es tener una infección bacteriana al mismo tiempo. Por lo mismo que les comenté al inicio, nuestro sistema inmune está atacando y está ocupado, ¿no?, atendiendo este problema que me representa el coronavirus, que dejas como tus ejércitos están como distraídos y eres más susceptible de infectarte por virus e incluso bacterias. Entonces, no tenemos datos todavía abundantes respecto a esta flurona que tú mencionas, sobre si es que es algo que es común, si es que es algo que le lleva a la persona a tener un cuadro clínico más grave, etcétera. Por lo tanto, deberíamos ser cautos, ya que la evidencia aún no es tan concluyente. Y efectivamente, pero claro, el temor siempre nos hace pensar en lo peor. Por eso están ustedes los científicos para darnos este mapeo de la ciencia y el comportamiento del virus. Muchas gracias, doctora Linda Guamán, como siempre, un gusto. Muchas gracias a ti, una buena noche. La microbióloga y científica ecuatoriana explicándonos algo de esta variante Omicron, su sintomatología y cómo darnos cuenta también de esta nueva variante, si se quiere, denominada flurona. Son las 7 de la noche con 33 minutos. Es momento de hacer una pausa. Al regresar, Andrea regresará con más información. El otro día estaba con un